todo el cuerpo, ya sea a través de la barrera hematoencefálica o del líquido cefalorraquídeo. Al final llega el torrente sanguíneo y puede influir en varios órganos del cuerpo. Esto conduce a la liberación de una parte de la célula que empaca la información. Esta información, en forma de exosoma de proteínas específicas, los microARN y otras moléculas de ácidos nucleicos viajan lejos de la neurona, una célula cancerosa o un tumor en alguna parte del cuerpo y pueden manipular la expresión de los genes y las proteínas y otras cosas dentro de ese tumor para luego cambiar el comportamiento de esa célula tumoral. Cuando miramos la sangre de 001, hay información en la sangre que refleja un mayor nivel de orden, un mayor nivel de plenitud, de salud. Pero no proviene de su entorno exterior. No puede venir de la sala de conferencias. He estado en miles de salones de baile y todos se ven iguales. No hay nada muy estimulante en el ambiente de un salón de baile. Esa información viene de alguna parte y sigo preguntando a los científicos. ¿De dónde proceden esas sustancias químicas? ¿De dónde vienen? La información en la sangre está en forma de químico. En otras palabras, sin tomar ninguna sustancia, aparecen sustancias químicas en su cuerpo que no estaban al principio del evento y están presentes al final. Una cantidad inusual de lípidos en el plasma. Una de las primeras características que vimos en el sujeto 001 cuando miramos las propiedades físicas del plasma es que parecía haber un aumento en el contenido lipídico de ese plasma. Una de las cosas que los investigadores que estudian la hibernación se dieron cuenta y notaron desde el principio es que momentos antes de que un animal entre en estado de hibernación, hay una intensa liberación de lípidos en el plasma. La razón por la que esto es importante es porque los animales que hibernan pueden reducir su ritmo cardíaco a casi nada. Es casi como si estuvieras en éxtasis, ¿verdad? Están en un estado no animado de la vida. Si estás en ese estado de hibernación, quizás agregas factores en la sangre que adaptan tu cuerpo a este estrés y este sistema desestresante en el que te has metido. Pensamos que esto es lo que podemos haber capturado en el 001, este estado de hibernación casi meditativo que conduce al aumento de los factores en la sangre del sujeto 001, lo que sugiere que puede haber algunos componentes de hibernación que se entrelazan con la experiencia meditativa. Pensábamos que solo ciertos tipos de animales podían hacer esto, pero resulta que los humanos potencialmente tienen la posibilidad de crear también un estado de hibernación. Potencialmente el cuerpo podría ir a un estado cercano a la muerte y de repente algo se dispara y resucitas casi al instante, como si nada hubiera pasado. La meditación es una buena forma de cerrar los ojos y desconectarte de la seducción del entorno exterior. Mientras cierras los ojos, llega menos información sensorial a tu cerebro. Pon música que te sumerja en el espacio para que no oigas la cafetera y no oigas al vecino y su cortacésped. Tu mundo interior empieza a cambiar. No estás comiendo, no hueles, no saboreas, no sientes y te esfuerzas por ir más allá de las emociones de tu cuerpo. Los hábitos de estos programas que quieren que nos levantemos a mirar nuestros teléfonos, levantarnos cuando estamos muy ocupados o revivir una emoción del pasado y sentir lo que el cuerpo quiere. Le estás pidiendo al cuerpo que se quede quieto y no experimente nada. Pero claro, si no sientes nada, la pregunta es, ¿a dónde va tu conciencia? Metabolitos. Entonces pensé, veamos de una manera muy imparcial todo lo que podría estar allí, ¿verdad? Así que enviamos las muestras a UC Davis. Tiene un núcleo financiado a nivel nacional que examina los metabolitos. Los metabolitos pueden proceder de varias células cuando están usando energía o no, cuando están en éxtasis, cuando están activos. Todo esto conduce a una liberación de metabolitos y los metabolitos pueden venir de tu intestino, que luego crean materia prima para las células de tu cuerpo para hacer cosas energéticas que necesitan para crear y mantener la vida. Después de una experiencia de una semana, hay miles de metabolitos que subieron y cientos de metabolitos que bajaron después de esta experiencia. Puede haber conjuntos únicos de estos metabolitos que regulan procesos celulares particulares.
Hubo un cambio drástico en el control. De nuevo, el sujeto 001 tuvo una asombrosa explosión de metabolitos en su sangre que aumentaron y cambiaron, y esto ocurrió en la mayoría de la población de los meditadores principiantes del evento. Todo lo que sé es que estas cifras son increíbles. Algo biológico está cambiando en estos individuos. Cosas que desde una perspectiva científica nunca imaginamos y que ahora tenemos la posibilidad de descubrir. ¿Podría la sangre de los meditadores tener algún tipo de inmunidad? La pregunta era debido a esta diferencia con el control. ¿Su sangre crea algún tipo de biología única? El departamento de anestesia aquí ejecuta el núcleo del vector viral para el MESA y pensamos, ¿podríamos mirar algunos aspectos de inmunidad de la sangre? Así que probamos un par de virus diferentes y resultó que había algunos factores que estaban elevados en la sangre. Sujeto 001. No hay infección por virus pseudo SARS-CoV-2. Meditadores experimentados. Lo que observamos en la sangre del sujeto 001 y en muchos otros meditadores que hemos visto en los últimos 2 años es que se eleva una proteína específica en la sangre llamada serpina 5. Cuando pensamos en la biología del cómo el SARS entra en la célula, la serpina 5 se convierte en algo muy interesante, una proteína importante a tener en cuenta. Es un inhibidor de la proteasa y cuando piensas en cómo entra el SARS, la proteína de la espiga se une a los receptores AC2 y una proteasa viene a cortar esa unión para permitir que el virus entre. Lo que hacen los meditadores es que elevan la proteína serpina 5, que actúa como un inhibidor, como unas tijeras que cortan esa interacción. Ahora el virus es capaz de unirse a la superficie de la célula, pero se atasca ahí. No hay forma de que entre y los meditadores han elevado la proteína específica que crea este fenotipo. Este fue un hallazgo muy interesante que tuvimos y no fuimos los primeros en verlo, pero fuimos los primeros en verlo en meditación. Otros en torno a la pandemia de COVID ya habían propuesto las serpinas y la serpina 5 como metas farmacológicas particulares para la infección por SARS-CoV-2. Es interesante observar que los meditadores, sin tomar un medicamento, están elevando la proteína específica que crea este efecto antiviral de que el virus no puede entrar en la célula solo meditando. Algo que estamos muy interesados en averiguar es cómo la mente puede alterar la función inmune. Es información profunda porque ya sea el virus COVID o cualquier virus, sugiere que la persona vive en un nuevo estado emocional. Y el cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre una experiencia de la vida real que crea esa emoción y la emoción que esa persona crea solo con el pensamiento. Está creyendo que vive en un entorno favorable que en realidad fortalece el cuerpo, en lugar de debilitar el cuerpo por nuestra respuesta normal al estrés al mundo exterior. Hay algún tipo de conexión, algún tipo de orden, algún estado elevado que de alguna manera la célula es mayor que el entorno. El cuerpo realmente cree que está viviendo en un ambiente que es realmente saludable, nutritivo, que promueve la restauración y la reparación. Ahora, según la epigenética, es el entorno el que señala al gen. Pero si el objetivo de una experiencia en el entorno es una emoción, al cambiar nuestro estado emocional podríamos señalar los genes antes que el medio ambiente. Y eso es lo que parece que está ocurriendo. Mi nombre es Jacqueline Bones, soy neurocientífica, obtuve mi doctorado en la Universidad de Illinois, Chicago. Esencialmente observo la señalización de proteínas, la fisiología de las células en el contexto del sistema nervioso central. Gemal me habló de la proteína que descubrieron, serpina 5. Esta proteína se eleva en las personas que meditan. Incluso en un meditador novato o experimentado ves una elevación. Se ve un enorme aumento de esta proteína en particular. Lo que pudieron demostrar fue que cuando se tiene una elevación de serpentina 5, esencialmente bloqueas un virus de poder entrar en la célula y enfermarla. Así que la elevación de esta proteína en particular ayuda a aumentar la inmunidad frente a los virus. Cuando vi la foto, las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿verdad? Así que me convenció de que esto podría ser real. El virus no entra en la célula. ¿Podría la sangre del 001 afectar las células cancerosas?
La pregunta era, ¿la sangre de un meditador tiene información para apagar el metabolismo en una célula cancerosa? Cuando pones sangre de un individuo de control no parece diferente, ¿verdad? La célula cancerosa se comporta como lo haría normalmente. Cuando tomamos sangre del sujeto 001 que ha tenido experiencias mágicas en estos eventos, y hay cosas asombrosas en la sangre de este individuo, se ve una supresión de la funcionalidad mitocondrial. Creo que después de ver los cambios significativos en la sangre del 001, la supresión de la función mitocondrial en las células cancerosas de la meditación fue realmente significativo, porque la información que estaba en su sangre no provenía de sus sentidos. No venía de algún medicamento, pastilla o tratamiento que estuviera tomando. Venía de su interior. Así que la pregunta es, ¿qué le ha pasado a esta persona? En febrero del 2020 me eligieron aleatoriamente, mucho antes del evento. Creo que 1,100 personas o algo así, para participar en un estudio de investigación. Todavía recuerdo el día que recibí el correo electrónico de "has sido elegido", y la verdad es que tenía mucho miedo. Y la razón era porque tienen que hacer unos mapas cerebrales, esos en los que deben ponerte unos gorros en la cabeza. Cuando nació nuestra hija, ella tuvo problemas ah, y mi cuñado decía que solo hazlo, te han elegido. ¿Entiendes? Él me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Así que me dije, ¿sabes qué? Tienes razón, tengo que superar esto. Y luego tuvimos que hacer muchas pruebas, análisis de sangre, mapas cerebrales, respiración, y antes de que empezara el evento querían una línea de base y luego iban a hacerlo de nuevo, 7 días después. Cuando me presenté en la sala para la investigación, fui la primera persona en llegar. Cuando terminamos en el 6º día e hicimos la meditación caminando, fue algo que nos tomó tiempo, pero de repente recuerdo que empecé a sentirme muy bien. Y yo pensaba, ¿sabes qué? No quiero nada más. No quiero una casa o un auto o cualquier otra cosa. Yo solo quiero alegría. Solo quería sentir alegría y me encontraba tan enamorado y sintiendo esta alegría en mí. Mientras tengo ese pensamiento, se cierran mis ojos y empiezo a ver una luz brillante y pienso, vaya, qué extraño. En realidad es un poco molesto porque estoy pensando que era un voluntario con una linterna y esta luz era cada vez más brillante. Luego te dicen, abre los ojos y camina. Abro los ojos y miro a mi alrededor y no había nadie cerca de mí. El último día del evento tuve otra experiencia loca con la luz y durante eso hicieron la extracción de sangre, respiración de nuevo y el mapeo cerebral. Y durante ese mapeo cerebral es como una breve meditación de 30 minutos. Yo estaba mirando a la pared y era como, Dios mío, siento que mi cabeza va a explotar. Porque sentía que esa energía aún estaba en mi cuerpo. Y pensaba que estaría bien y que iba a superar esto. Así que empieza la meditación, cierro los ojos y en cuestión de segundos, mi cuello comenzó a arquearse en la silla. Y podía oír, recuerdo que tenía los auriculares puestos y podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Sentí que explotaría. En el momento en que termino, señalé al suelo porque necesitaba acostarme en el suelo. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Me tomó probablemente como 45 minutos en calmar mi cuerpo de nuevo. Fue el día en que hicimos lo que llamamos la recogida de datos ulteriores. Cuando finaliza el evento, se quedan para que podamos recoger los datos. Lo recuerdo saliendo de la sala de electroencefalograma, donde hicimos un EEG y parecía que literalmente acababa de dar a luz. Estaba tan sudoroso y me di cuenta con solo mirarlo que ocurrió algo muy profundo. Lo hemos visto en escáneres cerebrales. Hay un momento en el que, de repente,
Una persona conecta y la persona entra en estados muy altos de patrones coherentes de ondas cerebrales gamma. No ocurre en su neocórtex, sino en el cerebro límbico, la sede del sistema nervioso autónomo. Ese es el sistema nervioso que controla y coordina todos los sistemas. Es de naturaleza automática y tiene dos ramas. Una rama que crea una estimulación, el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso parasimpático, que ralentiza el metabolismo, el crecimiento y la reparación. Típicamente, cuando tenemos una estimulación en nuestras vidas, esta ocurre por las hormonas del estrés. Suele ser ira, agresión, suele ser miedo, ansiedad, dolor. Lo normal es que cuando la gente medita consigue una regulación profunda del sistema nervioso parasimpático. Lo llamamos altas frecuencias cuando miramos sus ritmos cardíacos. Eso era de esperar, estás descansando, te relajas y te reparas. Observamos ese fenómeno en nuestros participantes, pero lo que es único es que también vemos un profundo aumento del sistema nervioso simpático según la clasificación de frecuencias bajas. Esto es clásico en la excitación causada por la lucha o escape, pero en lugar de excitarse por el dolor, el miedo o la ira, estas personas experimentan una excitación a través de la alegría, dicha, éxtasis. El sistema nervioso simpático parece impulsar una enorme cantidad de energía coherente en forma de frecuencias muy altas al cerebro. Ese nivel de orden en su sistema límbico autónomo cambia su fisiología en ese momento. Gabe, después de su experiencia. Cuando llegó por primera vez estaba en un estado de estrés alto y su variabilidad del ritmo cardíaco era bastante baja. La variabilidad del ritmo cardíaco es un marcador muy profundo para la salud y la longevidad. Lo normal es que se reduzca un 2% a un 5% a medida que envejecemos. Es un marcador de edad. Pero lo que vimos en Gabe fue que en el transcurso de solo 7 días pudo duplicar su variabilidad del ritmo cardíaco a 200%. La amplitud de la energía en su corazón y la frecuencia que era capaz de crear en su cuerpo era profunda. Michelle, toma uno. Soy Michelle Poirier, investigadora científica. Mi formación es en biología molecular y celular y neurobiología, enfermedades neurodegenerativas. Fui profesor en Johns Hopkins durante muchos años. Dirigí un laboratorio destinado a tratar de entender la neurobiología de la enfermedad de Huntington. Trabajo con GEMAL ayudando a escribir trabajos de investigación. Es una parte muy importante de mi trabajo por mis antecedentes, por mis credenciales. Mi impresión es que estas personas, sus cerebros parecen de personas que llevan décadas meditando. Son realmente extraordinarios y no han estado meditando durante décadas. Nunca había visto datos así en mis muchos años de investigación. Transición de beta a gamma. Creo que lo que estamos viendo una y otra vez en esta comunidad es que los escáneres cerebrales son realmente parejos con los novatos. Y tomas a un meditador novato, pasan una semana en uno de nuestros eventos, mira su cerebro antes y después y los cambios son profundos. Mi vida ha cambiado mucho desde que entré en el trabajo del Dr. Joe. Ha sido casi que sentarme y observar, porque hay enormes subidas y bajadas, y luego no reaccionar emocionalmente, mientras que hace años sin duda lo habría hecho, sino simplemente estar presente y sentarme en eso. Eso puede tener resultados muy buenos si empiezas a tener contigo ese tipo de mentalidad. Y con mi familia y con mi esposa, las cosas han ido muy bien. ¿Qué crees que es? Creo que es Dios. Y hay muchos nombres para Él, ¿sabes? Lo divino, el universo, Dios. Pero creo que en este mundo en el que vivimos, todo es materia. Y toda esa materia proviene de la luz. Y si vuelves a viajar en ella, finalmente llegas a la fuente de toda esa luz. Y para mí eso es lo que significa. Es la fuente de esa luz la que nos está creando y crea todo esto. Cuando la gente entra en este reino llamado tiempo-espacio, todo es energía, todo es frecuencia, todo está conectado. No hay separación, hay más holismo, hay más orden. Sé que es difícil hacernos a esta idea.
Pero todo en nuestro universo conocido está hecho de átomos. Es un hecho científico que el átomo es 99,99999% energía, frecuencia, información y un 0,00001% de materia. Es el enigma de la onda de la partícula. Eso significa que estamos percibiendo un porcentaje muy pequeño de la realidad. Lo que pedimos a las personas es quitar toda su atención de la materia, de la partícula, y poner su atención en la energía, la onda. El cerebro empieza a moverse en maravillosos y elegantes estados de orden, y esa persona está ahora conectada a algo más grande. Las reuniones de investigación son siempre interesantes porque tienes al Dr. Joe que intenta enseñar la transformación y quiere información para enseñarlo. Luego están los investigadores que solo quieren ver cuáles son los efectos que se están produciendo, lo que ocurre durante estas meditaciones. Así que no siempre están de acuerdo. Y el Dr. Joe y algunos del equipo pueden tener teorías que pueden lanzar y que creen que son ciertas, pero queremos poder encontrar cosas que podamos demostrar científicamente. La utilidad y el problema en la ciencia es que tienes que repetir experimentos muchas veces para ver si el hallazgo es real o si ocurre por casualidad. Empezaron con análisis muy profundos de un pequeño subconjunto de individuos que pasaban por esta experiencia, la del principiante en el grupo control. Ahora se han ampliado a observar casi toda la habitación y cuál es la experiencia de ese individuo y la comunidad en su conjunto. Si vamos a mover el marcador en términos de lo que está sucediendo, lo que vamos a tener que hacer es estudiar poblaciones cada vez más grandes. Fue muy singular tener la sangre de 001 en la que mostramos más efectos. Después, por supuesto, validamos todo haciendo estudios con mucha más gente en la misma situación y luego se recrearon resultados similares. Empezamos a examinar cada vez más muestras, así que 11 de 13, es decir, el 84% de las personas con experiencia muestran la misma respuesta que el sujeto 001 sobre una disminución de la función mitocondrial en las células de cáncer de mama. Con este aspecto de hibernación, básicamente las células cancerosas son aeróbicas y energéticas y lo que hay en el plasma de estos meditadores experimentados las convierte en células silenciosas, glucolíticas e ineficientes. Las pruebas que realizamos para cada uno de los estudios dependerán de lo que estemos buscando. ¿Qué pregunta nos hacemos en ese estudio? ¿Podrían los humanos crear biología en su cuerpo solo con el pensamiento? En los estudios que hicimos originalmente sobre los efectos inmunitarios de la meditación, pudimos demostrar que la proteína que potencialmente crea un factor de inmunidad fue SERPINA5. Es una proteasa en la sangre y siempre había niveles elevados en meditadores experimentados luego del evento de una semana en esta proteína. Creemos que esta proteína es una de las características clave de este tipo de respuesta de aumento de la inmunidad. Para que todo el mundo se interesara en participar en este estudio, les dimos eso como objetivo. Para el grupo experimental dimos 4 genes adicionales y luego enumeramos las proteínas y las cosas asombrosas que hacen en tu cuerpo. La intención era darles una ficha con el nombre de la proteína y su estructura cristalina. Cada mañana debían concentrarse en esos 5 genes y 5 proteínas y aumentar su elevación intensamente. Así que, ¿puede la mente controlar el patrón de expresión de estos 5 genes a los que nos dirigimos? Para el grupo de control, además de la serpina, se les pidió que se centraran en 4 proteínas adicionales. Inventé los nombres de esas proteínas, no existen. Las estructuras no son reales, son estructuras falsas. Pero la información que obtuvieron bajo los nombres es exactamente la misma información que obtuvo el grupo experimental. Si la mente realmente pudiera cambiar el patrón de estos genes y estas cosas, en particular a las que se dirigían, ¿nos acercaría cada vez más a esta noción de cómo se transmite este efecto? Recuerda que ambos grupos tenían SERPINA5, una proteína real, y lo vemos en el grupo A, que se centró en 5 genes y proteínas reales. El 100% de los sujetos presentó un aumento de SERPINA5, sin embargo, con los sujetos del grupo B que creían conscientemente que tenían 5 genes y proteínas reales,
No vimos ningún cambio en la Serpina 5. Esto es absolutamente increíble. De alguna manera, la inteligencia innata del cuerpo no pudo aceptar la orden, porque a pesar de que había una proteína real allí, no era solo una real más 4 falsas. Era el orden que la mente y el cuerpo estaban buscando. Como las 4 no eran reales, la inteligencia canceló la orden. Esto nos lleva un paso más cerca de pensar en cómo la mente es un regulador único del cuerpo. ¿Hasta qué punto pueden curar los pensamientos? Testimonial de Shai. No quería operarme. Dije, está bien, Dios. Si debo hacerme la cirugía, está bien. Pero si es posible, permite que mi tiroides vuelva a crecer. Entré a la operación completamente rendida. Había soltado por completo y confiaba en lo que pasa al otro lado. Y después de pasar por esa cirugía, el Dr. Joe nos enseñó que somos divinos y que tenemos una fuente dentro de nosotros. Eventualmente, cuando lo practicas lo suficiente, ya no se convierte en algo que piensas en tu cabeza, lo sabes, lo sientes, te alineas con ello. Empecé a hacer el trabajo del Dr. Joe. Sabía que podía sanar. No había dudas en mi mente. Estaba haciendo la meditación. Yo no sabía en ese momento que hacer crecer una tiroides era igual que con tu hígado, un pulmón o tu corazón, no lo sabía. Así que todos los días me llevaba la mano a la garganta. Le decía que la amaba. Le pedía que sanara, que volviera a crecer, que volviera a mí. Y seguía meditando. Entonces, cuando volví a mi médico, me hicieron un chequeo de seguimiento. No sabía lo que estaba pasando. Así que volvió a bajar la dosis, pero necesita enviarme de vuelta a mi cirujano, porque no tienes tiroides, pero tus números siguen siendo extremadamente altos. Así que vuelvo al cirujano y el cirujano está refunfuñando. Tu médico no sabe lo que habla. Está cometiendo un error. No está haciendo la medicación correcta. Conecta el ultrasonido y lo pone en mi garganta. En este momento estoy en mi propio mundo. No estoy prestando atención a lo que está haciendo. Y de repente el médico se queda en blanco. Deja caer el mango del ultrasonido en mi regazo y sale corriendo de la habitación. Vuelve unos 5 minutos después y en este momento está aún más pálido que antes. Parece aterrorizado y dice, no sé cómo ha pasado esto. Él está sosteniendo mis rayos X en sus manos y me dijo, esta es tu radiografía después de la cirugía. Hice mi trabajo, removí tu tiroides, estaba completamente eliminada. Él estaba describiendo las partes de la tiroides que quitó y dijo, tu tiroides volvió a crecer. Él dijo, en mis 27 años de práctica, ha sucedido tal vez 2 veces que el tejido volvió a crecer. Pero este es el primer caso donde realmente está produciendo la hormona. Como si tu tiroides hubiera vuelto a crecer y estuviera funcionando. Tienes que dejar todos los medicamentos. Y tendremos que... Él iba a decir otra vez cirugía. Pero lo detuve y le dije, no. Este es mi milagro. La cuestión es que soy una chica de ciencias. Yo me licencié en biología. La base de todo lo que hago es la ciencia. Vendía medicamentos regularmente. Hablo de medicina, hablo de números con regularidad. Entiendo cómo funciona esto. Para mí, ser capaz de decir que puedes hacer esto y pasar de lo conocido a lo desconocido para hacer que tu cuerpo produzca químicos que te permiten sanarte a ti mismo, que puedes permitir que las células se regeneren y crecer en tu cuerpo, para alguien que está en el campo de la medicina no tiene ningún sentido. Con esa historia, ¿qué crees que pasó? Vaya. Siempre me gusta creer que la posibilidad se estiró un poco más. Creo que eso es lo que hace que Gemal vuelva. Creo que eso es lo que hace que Toby vuelva. Creo que eso es lo que hace que vuelvan todos los investigadores. ¿Pero es posible que vuelva a crecer un nuevo órgano? Bueno, podría ser ahora. Alguien lo hizo. Cambiaron algo en el campo para permitir que el órgano empezara a hacer lo que se supone que debe. Fue como tener una segunda oportunidad en la vida. Sentí que me estaba alineando con quien era.
Después de hacer el retiro de 7 días, aprendí a alinearme con lo desconocido y aprovechar un poder que hay en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué crees que es esa fuente desconocida? Este ser que lo impregna todo al mismo tiempo a través de múltiples dimensiones. Es difícil describirlo con palabras. Y en nuestros cerebros humanos diré Padre y Madre Dios, porque Dios está más allá de lo masculino o femenino. Dios está más allá de un tema. Él está en todo. Es un todo. Cuando estudias a personas con remisiones espontáneas de una enfermedad, y hemos entrevistado a muchos, creo que lo fundamental que tiene que cambiar para una persona es su duda. Creer en una nueva posibilidad y luego practicarla continuamente, hasta que empiecen a cambiar esa creencia, tanto neurológica como químicamente. Las personas que realmente sanan llegan a un punto donde saben absolutamente que algo ha cambiado. Muchos de ellos dicen, sé que estoy sanado. Así que la filosofía, la teoría, es algo vacío de experiencia. Queremos empujar a la gente a la experiencia. Cuando tienen una experiencia interior, si quieres llamarlo un momento espiritual, algo se transforma en ellos como resultado de tu interacción hacia el interior. Sé que estoy sanado. Son cosas reales, ¿no? Lo que estamos haciendo es cuantificar lo poderosa que es la mente y podemos controlar nuestra biología. Lo estamos demostrando cuantitativamente. Uno de los casos más fascinantes que he conocido es una mujer joven con fibrosis quística, que es una enfermedad genética. Tras estudiar la enfermedad de Huntington durante años, la enfermedad de Huntington también es genética. Se sabe que no hay cura y que estas enfermedades son progresivas, por lo que los síntomas empeoran con el tiempo. Realmente no podía creer lo que presencié. ¿Hay alguna forma de influir en la progresión de un trastorno genético? Testimonial Chelsea. Llegó un momento en que dijeron, es hora de un doble trasplante de pulmón. Cuando de repente me puse mal, subí a 40 litros de oxígeno, lo que requiere una máquina muy especial. Un tanque de oxígeno regular no puede hacer eso. Así que 40 litros de oxígeno es mucho. Es algo de lo que normalmente no se vuelve. Para una persona normal y sana, probablemente te sentirías obligado a ir al hospital cuando bajas a menos del 60%. Estuve viviendo una vida muy dura allí durante un tiempo. Para la mayoría de la gente, si bajaran al 20%, morirían. Estaba sentada allí con mi prometido Ángel y decidimos probar algo que su madre le había enviado, que era el videocurso progresivo e intensivo. Esa fue mi introducción al Dr. Joe. Vimos el primer video, nos miramos y dijimos, ¿esto es? Esta es la cuestión, esta es la opción que antes no existía. Así que mi prometido y yo fuimos al evento del Dr. Joe, nuestro primer evento. Seguí en la silla de ruedas y con oxígeno. Definitivamente necesitaba de ambos. La última meditación de esa semana fue mi gran avance. Le digo a la gente a mi lado que puede sentir totalmente lo que estoy haciendo, como si estuviera convulsionando tan fuerte que se me salió la venda de los ojos. Estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Al principio estaba avergonzada y era como, debería parar, esto es malo. ¿No es esto lo que se supone que ocurra si dejo que la energía haga cosas? Estaba tratando de dejarme llevar y dejar que sucediera. Esa parte de la meditación termina. Me siento y estoy como, ¿qué me acaba de pasar? Estaba muy confundida. Intentaba razonarlo en mi cabeza lo mejor que podía. Para cuando llegamos a la playa, me había dado cuenta que eso era energía. No dejé espacio en mi cabeza para ser sorprendida por ella, porque yo estaba tan centrada en seguir. Eso era todo lo que estaba en mi cabeza, solo seguir. Solo quería caminar y dejé que pasara. Y no necesité la silla de ruedas para nada después de eso. Mi cuerpo se movía, solo se movía. Al final de esa meditación,
Cuando nos detuvimos y volví en mí, mi ayudante estaba como, caminabas muy rápido, estabas pasando a la gente. Yo estaba como, ¿en serio? A pesar de lo cansada que me había sentido, de repente no sentí la necesidad de sentarme, no sentí necesidad de descansar. No me sentía cansada, ni sin aliento. Tuve un momento de confianza. Tuve un momento de estar dispuesta a soltar mi control de la situación. Me di cuenta de que había estado planeando todo en mi cabeza antes de hacerlo y asignaba mi energía como lo haría con un presupuesto, como si tuviera una cantidad limitada. Pero para esa meditación solté todo eso. Dejé de lado la necesidad de planificar, dejé atrás el miedo al dolor después de caminar. A partir de ese momento, dejé la silla de ruedas. Ya no necesito oxígeno. ¿Qué dicen los médicos? Mis médicos están sorprendidos. Siento que es una sorpresa educada y contenida, donde se alegran por mí, claro, porque son mis médicos, se preocupan por mí, pero no tienen una explicación por qué me siento tan bien o por qué ando sin oxígeno. Creo que porque no tienen una explicación, creen que es solo una casualidad, que es solo un momento de sentimientos agradables que con el tiempo volverá y me enfermaré y necesitaré de su ayuda. ¿Qué piensas? No creo que sea el caso. No creo que vaya a necesitar el trasplante. Creo sinceramente que mi cuerpo se está sanando, como si nada pudiera pasar. Chelsea tuvo su momento, conectó. Cada célula de su cuerpo está siendo tocada por una frecuencia mayor. Reducimos la actividad de las ondas cerebrales en el cerebro pensante a un estado más lento, en el que los diferentes compartimentos del cerebro que se dispararon fuera de orden debido a las hormonas del estrés comienzan a sincronizar, y lo que sincroniza en el cerebro se enlaza en él y el cerebro empieza a funcionar en un estado más holístico. Al medir los diferentes compartimentos del cerebro, ves todo el cerebro y una sinfonía que se mueve al mismo ritmo. Hay información que puede circular en cascada por las redes. Se produce una resonancia en el cerebro, hay más orden. La persona empieza a sentirse más ella misma. Las grandes preguntas que nos hacemos son ¿cómo la meditación cambia el cuerpo? ¿Cómo los seres humanos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, tanto fisiológica como mentalmente? Hay una evidencia ahora más profunda que sugiere que el cerebro está cambiando. No solo los circuitos eléctricos, sino cómo están interconectadas todas las estructuras cerebrales. El laboratorio aquí en San Diego nos dio acceso a muchos equipos a los que no tendríamos acceso en ningún otro sitio. Una pieza de equipo que es súper costosa, súper grande, no la puedes mover, es la máquina de resonancia magnética funcional o fMRI. Hicimos un estudio llamado Imagine. Este fue el primer estudio que acoplaría un estudio fMRI a un estudio EEG, a uno de sangre, a un Garmin y a una encuesta. El EEG muestra la actividad eléctrica superficial, por lo que penetra un par de centímetros, pero en realidad mira a nivel superficial las actividades eléctricas. La fMRI sondea las profundidades del cerebro, mira las estructuras profundas y cómo están conectadas, cómo se están utilizando. En 2 fines de semana, 40 personas pasaron por el estudio Imagine. Alex se pone a resolver esto. Alex tiene experiencia, es estudiante de doctorado de Coxsackie en el laboratorio. Su gran especialidad es la fMRI y el tratamiento matemático de esos datos. Ha estado aplicando algunos algoritmos sorprendentes a ese análisis de datos. Lo más singular que encontramos con estos datos mediante resonancia magnética funcional o fMRI es que esencialmente tomamos un video de tu cerebro en una máquina. Un par de cosas. La primera es que vemos que una red de modo por defecto que suele estar activa cuando divagamos mentalmente, la cual creemos que es muy importante cuando descubrimos lo que nos va a pasar, está menos integrada que las distintas partes de la red y se comunican mucho menos mientras estás meditando. La otra cosa que nos parece muy interesante es que vemos una menor conectividad entre las partes del cerebro que son
más cognitivas que están en la parte frontal del cerebro y las áreas que están en la parte de atrás y la parte inferior en el cerebelo, que habitualmente suelen hacer las predicciones. Descubrimos que esta técnica de meditación nos permite apagar la parte del cerebro que hace estas predicciones sobre el futuro, y la idea general, el consenso científico general es que realmente no experimentamos la realidad tal como es con nuestros sentidos, sino que más bien la predecimos. El cerebro utiliza nuestros sentidos para corregir la predicción. Lo que estamos viendo es que esta técnica de meditación lo desglosa las redes y las partes del cerebro que generan esas predicciones. Otra cosa que nos pareció muy interesante y única de este tipo de meditación es que generalmente cuando el cerebro está en un estado normal, que no es meditar, funciona dividiéndose en módulos como colonias, pero entre ellas no vemos que hablen mucho, excepto unas pocas conexiones. Y lo vimos cuando la gente empezó a meditar. Todas las partes del cerebro empezaron a conectarse más directamente con las demás partes del cerebro. Lo que nos ha parecido especialmente sorprendente fue que esto no solo ocurrió cuando la gente empezó a meditar, sino que simplemente ocurrió después de terminar el retiro, cuando la gente no estaba meditando. No soy neurocientífico, pero la evidencia que estamos reuniendo sugiere que las redes que normalmente se disparan en nuestras actividades diarias se puede recablear para pensar en otras cosas. La forma en que pienso en ello es que tus patrones de pensamiento tienden a acumularse y te hacen comportarte como lo haces. Hay un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos y que desconocemos porque no le prestamos atención. Enseñamos que no es la materia la que emite el campo, que en realidad es el campo el que crea la materia. Si pudieran cambiar la información sobre el campo, ¿podrían cambiar el holograma en la realidad tridimensional? Quiero que esa retroalimentación diga que la ciencia lo está diciendo, es la verdad, porque muchas veces no me lo creo. Los testimonios me dicen que es la verdad. Quiero oírlo porque así puedo hablar con más convicción. Lo hemos visto muchas veces. Está el cáncer y de repente desaparece. Conseguir un grupo colectivo de personas que puedan ir más allá de sí mismos, convertirse en nadie, en nada, en ningún lugar y en ningún momento, para ir más allá de esta realidad tridimensional, tomar toda tu atención y energía y ponerla en el campo. Si consigues 8 personas que hacen la coherencia mente-corazón y están conectadas, van a crear hermosos patrones de coherencia en el campo de esa persona y van a cambiar la información en el campo. La sanación por coherencia era algo que no podía entender. Era una parte casi secreta de un evento al que ibas y luego, hacia el final de la semana, cuando el grupo era coherente, empezabas a centrarte en individuos que necesitaran tu ayuda para arreglar lo que fuera que estuviera mal con ellos. La sanación por coherencia es una forma específica de meditación que el Dr. Joe enseña, donde tenemos entre 6 y 8 personas, que llamamos sanadores, sentados en círculo. En el centro de ese círculo hay una persona, un sanado. El Dr. Joe nos enseña cómo activar nuestro centro del corazón y crear un campo alrededor de nuestro cuerpo. Sabemos que cuando cambias tu estado energético emocional, ese campo puede expandirse entre 1 y 3 metros de ancho. Se puede medir en lo que llama magnetometros de calamar. Lo que hemos visto una y otra vez es que la persona que tiene una condición física se acostaba en el centro de un círculo rodeada por sanadores. A medida que comienzan a aumentar su energía, crean una mayor coherencia en su corazón que afecta al campo que les rodea. Esto empieza a imprimirse en el campo de la persona. Las sanaciones en grupo me gusta pensar que son una forma de terapia de biocampo. Si buscas en la literatura terapia de biocampo, verás este tipo de estudios y hay muchos. Nos preguntamos, ¿pueden estas personas, este grupo, influir en la biología de esta persona? Tenemos un par de maneras de verlo desde un punto de vista científico. Hemos visto, a partir de los datos que empecé a recoger, que el 80% de nuestros sanados
Nos informan que tienen un cambio en su estado de salud. Aquí es donde nos involucramos para acelerar estos experimentos al siguiente nivel. La pregunta en mi mente, cuando voy a estos eventos, es que la persona venga y haga un testimonio y su cáncer desaparecerá en 7 días. Dirás, de ninguna manera. Como humano piensas, es increíble. Como científico es como mentira, es imposible que eso ocurra. Por eso quise diseñar un experimento que lo probaría en el laboratorio. Lo que hicimos es que tenemos muchas células cancerosas en el laboratorio. La idea era ver si podíamos traer sanadores a una habitación y que se centraran en torno a una incubadora llena de células normales y cancerosas. Las células cancerosas no tienen cuerpo ni mente, pero pueden recibir energía. Es un sistema vivo. Es la unidad básica de la vida. Los estudios que hicimos fueron controlados, así que los hicimos 4 o 5 veces. Teníamos controles en los que las células estaban en un laboratorio que nadie ha visto nunca. Al mismo tiempo, de la misma población teníamos células normales y células cancerosas en esa incubadora y nos fijamos en la biología de todo esto. Lo que notamos es que lo que sea que estos individuos hicieron como grupo fue capaz de cambiar la biología de una célula cancerosa en una placa. Esto comienza a construir un nivel de evidencia, ¿verdad? Vemos cosas asombrosas que suceden a los individuos que acuden a estos eventos. Vemos las cosas asombrosas que suceden a grupos de individuos que se están sanando en una sanación de coherencia en persona. Ahora podemos demostrar que cualquiera sea la energía que se está creando, tiene la capacidad de cambiar el comportamiento de una célula en un plato que no tiene mente ni cuerpo. Es este continuo de estudios que está empezando a construir cada vez más pruebas que sugieren que algo está pasando. Muestra caída de energía en células cancerosas. Sanación por coherencia. Testimonial Charles. Cuando me diagnosticaron un mieloma múltiple, me pusieron en quimioterapia de inmediato. La prueba que te dice que tienes mieloma se llama electroforesis de proteínas séricas. Se supone que debe ser 0, pero en mi caso fue superior. La biopsia de médula ósea indica la proporción normal de las células. Normalmente las células plasmáticas de la médula ósea se supone que es 3% o 4%. El 40% de mi médula ósea era cáncer. El 40%. Me repitieron una prueba y muestra una respuesta óptima. Seguí con otra quimioterapia con cierta respuesta parcial del cáncer, pero a los 5 o 6 meses me sometí al trasplante de médula ósea. Vas a perder el pelo, vas a tener diarrea y necesitarás usar pañales. Es como un libro de cocina. Le das una quimioterapia y otra quimioterapia, no respondes, te hacen un trasplante de médula ósea, análisis de sangre cada 3 meses, ves cómo va la enfermedad. Ser médico y sentirse enfermo de cáncer es una sensación extraña porque tenemos el control sobre la enfermedad y decidimos y aconsejamos a otros qué hacer cuando enferman. Tengo que confiar en que otras personas hagan cosas por mí. Así que es diferente, es humilde. En noviembre de 2022 me hice el análisis de sangre. La electroforesis de proteínas séricas mostraba que iba aumentando progresivamente. En ese momento hablé con el oncólogo sobre qué hacer. Sabía que iba a progresar, así que decidimos empezar una 4ª línea de quimioterapia. En el mieloma múltiple, médicamente no estamos hablando de curar la enfermedad con la quimioterapia, solo tratan de evitar que empeore a un ritmo acelerado, pero siempre se espera tener cierta progresión de la enfermedad. Sabía que algo no iba en la dirección correcta. Mi esposa, como psicóloga, había escuchado sobre Joe Dispenza. Ella dijo, oye, ¿sabes? Hay un retiro de Joe Dispenza. No pensé que ir al retiro de Joe Dispenza me sanaría o encontraría la cura para mi cáncer. Esa no era la expectativa. Fui
al retiro en junio de 2023 con la expectativa de poder meditar. No esperaba ir al retiro a sanarme del cáncer. Entonces, ¿por qué te inscribiste para una sanación coherente? No sabía que era un sanado. Vi que en mi credencial había como un corazón dorado, un sticker. No sabía de qué se trataba. Pregunté, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Te seleccionaron como un sanado. Vas a tener sesiones de sanación. Serán al final del retiro. Para la sanación de coherencia, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo estaba un poco asustado sobre lo que iba a pasar. Cuando estaba en la primera sesión de sanación, sentí como si me tocaran la pierna y dije, es mi imaginación, aquí no hay nadie. Cuando entraron los sanadores, se frotaron las manos, pusieron sus manos sobre mí sin tocarme. Veo como ondas de ola cuando llegan a la arena, que se mueven de cierta manera. Ese es el patrón, eso es lo que veo cuando cierro los ojos. Me fui. No sentí mucho esa primera vez. Cuando fui con mi esposa a la habitación esa noche, estaba completamente negro. Vi como un color azulado en la habitación. Y duró unos minutos. Pensé que no estaba conectado con el proceso de sanación. No pensé mucho en eso. Fue interesante. Luego vino el segundo proceso de sanación y lo que ocurrió marcó la diferencia. Antes de entrar, había una persona dirigiéndonos muy amablemente. Nos dijo a todos, recuerda que eres digno. Recuerda que eres digno. Recuerda que eres digno. Eso resonó en mí. Dijo, acepta lo que te den. Lo que ocurrió fue totalmente diferente. Mis ojos estaban cerrados, pero pensé que había una linterna, un foco de luz, y abrí un poco los ojos. No había nada. Era como una habitación en penumbra. Volví a cerrar los ojos de nuevo. Había una luz brillante en mis ojos. Y entonces sentí una abrumadora sensación de amor que llenaba mi pecho. Era puro amor, pura dicha. Se me salieron las lágrimas. Fue inesperado, no esperaba que ocurriera. Yo no pedí eso, no lo pedí. Simplemente vino, fue diferente. Los sentidos se amplifican. Es un estado de felicidad que experimentas. Uno de los sanadores se me acercó y me dio una pequeña tarjeta y dijo, tomé esta tarjeta y estaba destinada para ti. Dice, sanado. Eso significó mucho para mí. Esta pequeña tarjeta la guardo conmigo y significa mucho para mí. 2 semanas después me hice la prueba. Fui al oncólogo. No había tomado la quimioterapia desde hace unas semanas. Cuando llegó el análisis de sangre, el oncólogo es un científico muy enfático. Un oncólogo formado en Johns Hopkins dijo, Charlie, no hay nada aquí. No hay cáncer. No había nada. Era cero. Ausente. Él dijo, bueno, ni siquiera tenemos que hacer una biopsia de médula ósea porque le dije, no. Quiero que hagas la biopsia de médula ósea porque quiero probar que esto funciona. Cuando me diagnosticaron inicialmente hace 5 años, el 40% de la médula ósea era cancerosa. Así que estaba progresando.
El cáncer estaba ahí y progresaba. Después del retiro de Joe Dispensa, la sanación de coherencia, el oncólogo me llamó por teléfono. Charlie, llegó la médula ósea. Nada. Aquí no hay cáncer. Nada. Ni siquiera una parte residual que se habría esperado con la quimioterapia. Como médico, trabajo con otros médicos. Me ven, siempre me preguntan, ¿cómo estás? Digo, bueno, esto me pasó a mí y les explico mi experiencia de sanación. ¿Qué crees que es? Proviene de una dimensión superior. La luz azul es una manifestación en nuestro mundo material de algo superior, algo más grande que nosotros. Es una vibración más alta y no hay espacio para la limitación material de la enfermedad. Son los científicos y las pruebas que están diciendo que la transformación está ocurriendo. Lo único que vemos es el cambio objetivo de la persona. Los vemos aparecer como una sola persona y salir como otra. Creo que la gente aprende con el ejemplo, ¿no? Ves a alguien hacer una transformación dramática y piensas, hey, si ellos pueden hacer esto, entonces yo también puedo. No es solo uno, sucede una y otra vez en este trabajo. Tenemos datos que lo sugieren y pruebas que sugieran que estás cambiando. No creemos en algo hasta que realmente lo experimentemos. Lo vemos o puedes encontrar alguna prueba de ello. Por eso aportamos pruebas de referencia. Nuestros datos sugieren que no es un efecto individual, es un efecto de grupo. El 001 no solo cambia, sino que cada persona que experimenta lo mismo que 001 cambia de un modo u otro. Muchos de ellos cambian en esa misma dirección. Mientras descubríamos algunas de estas cosas en meditación, la preocupación que tenía como científico era, ¿estoy yendo a un espacio donde no me van a ver como un científico creíble? Digo que puedo tener algunas respuestas sobre por qué la gente se sana y hacen estas cosas increíbles en un evento y empieza a ir más allá de los límites, donde la mayoría de la ciencia se siente cómoda. Cuando revelé algunos de estos datos a mis colegas, me sorprendió gratamente que estaban muy interesados en esto. El hallazgo también les sorprendió. Estaba bien controlado y sabíamos, desde esa perspectiva, que realmente se estaba produciendo un cambio. No era una anormalidad, no fue un cambio artificial, no fue horneado de ninguna manera. Era un verdadero efecto científico lo que estábamos observando. Creo que lo más sorprendente de este estudio no importa a qué retiro vamos, sino que podemos reproducir los mismos resultados cuando observamos esa proteína específica. El hecho de que seamos capaces de ver diferentes grupos representados dentro de nuestra muestra muy amplia. Por supuesto, si tienes una muestra grande podrás observar diferentes efectos. Pero el hecho de que estemos observando los mismos efectos en esta elevación de Serpentina 5 es consistente en los diferentes retiros que estamos. Es poder ser capaz de ver que esto se puede reproducir. Mientras estamos en las primeras etapas del descubrimiento, no pretendemos que esta sea la única terapia que la gente debería utilizar en su proceso de sanación. Pero a la gente le está ocurriendo algo extraordinario en este trabajo. Y podemos medirlo científicamente. Hoy, la conversación que nunca soñé tener incluso, hace solo unos años, no era una conversación que se daba. Imagina un estudio de medicamentos, 18% a 25% de casualidad, causa y efecto. Nuestros datos sugieren un 75% de causa y efecto. El sistema nervioso autónomo tiene una farmacia de químicos que funciona mejor que cualquier medicamento. Creo que es aquí hacia donde deben dirigirse los futuros estudios y creo que nuestros datos lo demuestran. Sin ningún tratamiento exógeno, de nada. No es necesario tomar un medicamento para hacerlo. Por eso, nos hacemos más preguntas en torno a nuestros hallazgos actuales. ¿Cómo afecta la meditación al microbioma intestinal? ¿Cómo afecta a las embarazadas?
¿Cuáles son los efectos en los gemelos? Apenas hemos rasgado la superficie. Esto es solo el principio para comprender nuestro potencial humano. Necesitamos pruebas que lo respalden. Practicamos una medicina basada en evidencia. Y eso significa que para ver qué conseguimos con el uso de algo y sus efectos debemos conocer los pasos. Eso es lo que pretende Gemal con toda su investigación. Y es muy emocionante porque hay muchos resultados allí. Pondremos tantos datos y ciencia detrás de esto como sea posible. Lo mejor de trabajar con alguien como Joe es que está abierto a descubrir la verdad y adaptarse a ella. Si nos fijamos en la ciencia, creo que es precisamente así como hemos evolucionado como especie. Cuanto más evolucionamos en la ciencia, más conocimientos tenemos y mejor podremos explicar las observaciones. Así que espero que la forma en que explicamos el hallazgo que tenemos ahora mismo y que observamos desde este retiro de meditación se perfeccionará a medida que avancemos y se añadirán más temas a la base de datos, se agregarán más herramientas y tecnologías para estudiarlo. Espero que encontremos más matices de lo que somos conscientes ahora mismo. Esto da poder al individuo. Si no necesitamos nada fuera de nosotros, porque nosotros mismos estamos enteros y completos, significa que ya no necesitamos juzgar o sentirnos separados unos de otros. Cuando me siento conectado y completo, no necesito nada fuera de mí. Esto es una especie de amenaza para la sociedad tal y como la conocemos. Las enseñanzas del Dr. Joe y los estudios científicos a su alrededor están empoderando a las personas a transformarse y sentirse conectados y completos. Quiero formar parte de esa comunidad que cree en las posibilidades, que cree que somos más grandes de lo que pensamos, más poderosos de lo que sabemos, más ilimitados de lo que podríamos soñar. Todo lo que ofrezco a la gente es mi mayor comprensión de la verdad y numerosas oportunidades de experimentarla, nada más. Hemos llegado a una fórmula sencilla, de coherencia mente-corazón, que libera la mente de las personas y abre sus corazones y los conduce a ese sitio de posibilidades ilimitadas. El efecto secundario de la aplicación práctica de la fórmula les lleva a una mayor comprensión de sí mismos y a una mayor comprensión de lo que es posible. Acercarse a la plenitud, a la fuente. En este reino, más allá de ese punto, las cosas están conectadas. Las cosas están más ordenadas, son más grandes y hay mayores niveles de frecuencia u orden. En su misma fuente, de ese punto de la creación, ese vacío, esa unidad, esa totalidad, esa singularidad, esa mente universal, el todo posible, el todo en todo. Esa es la fuente de todo, físico y material. Hay mayores niveles de frecuencia de los que podemos ser conscientes, ya existen. Y en nuestra relación con la fuente, así es como los humanos cambiamos de frecuencia. Cambiamos la información del campo para cambiar el destino de la materia, de la enfermedad a la salud, y en última instancia, la conciencia del planeta. La fuente eres tú.